Buenos días. Mi nombre es María Gil Martínez y mi comunicación está titulada La emigración gallega a través de dúas viaxes, de Xaquín Marín y Raimundo Patiño. La historia contemporánea de Galicia ha estado marcada por la emigración. Los siglos XIX y XX fueron claves para comprender la masiva salida de la población gallega hacia América, que supuso por periodos más de la mitad de la emigración española total. La cuantificación es complicada. José Ramón Campos Álvarez recoge en su tesis doctoral La emigración gallega a Venezuela números dispares, pero que sitúan en más de 900.000 los gallegos que se dirigieron a América entre 1836 y 1960. Las causas. Los investigadores e investigadoras se refieren al problema económico. Como apunta Campos Álvarez, a finales del siglo XVIII el 88% de la población de Galicia es rural y en 1900 todavía lo seguía siendo. Este porcentaje es el más alto de toda España. La técnica agrícola era anticuada y no abastecía suficientemente a una demografía en aumento. Los impuestos ahogaban al campesinado y los agricultores no eran capaces de hacerles frente sin que afectara su propia reserva. Esto dejó una economía de subsistencia que implicaba hambrunas con cualquier desajuste natural que afectara las cosechas. La salida hacia América ofrecía esperanza. Al mismo tiempo, la obligatoriedad del servicio militar propició la partida, más si comprendemos que el tipo de migrante gallego era un hombre de entre 15 y 30 años en buen estado físico. Dejaban atrás a sus mujeres, que no se incorporaron al proceso migratorio hasta tiempo después en una menor medida. Se conocían como viudas dos vivos, manteniendo hogar, familia y trabajo del campo. La emigración dejó una ausencia, la del que se va sin retornar. La modernización de los transportes transatlánticos y las políticas de reclamo, gracias a los que volvían con fortuna, ayudaron a traer gallegos a América. Los destinos fueron variando, siendo Argentina, Cuba y Uruguay prioritarios. Ahí llegaban personas pobres, pero normalmente alfabetizadas y algo cualificadas, lo que les permitía moverse dentro del mercado de trabajo. La semejanza cultural y la facilidad que ofrecía el idioma fueron puntos favorables. Durante y tras la Guerra Civil se sumaron México, Brasil o Chile a los destinos mencionados. Sin embargo, las causas fueron mayormente políticas y los exiliados eran artistas e intelectuales, que crearon comunidades activamente políticas en Buenos Aires, Montevideo o La Habana. Por su parte, en la mitad del siglo XX, Venezuela fue uno de los receptores principales, cuando en España se vivía la regresión económica de la posguerra. La industrialización en Galicia seguía parada y, aunque llegó el sector eléctrico con sus embalses y la convirtió en una de las mayores productoras de España, lo cierto es que la población gallega seguía sin luz. La migración no solo constituye un mal recuerdo de la historia de Galicia, sino que fue una constante en su construcción social, económica y cultural. De hecho, la urbanización y la modernización de Galicia se sostuvo en gran medida gracias al dinero procedente de la emigración. La cotidianidad de esta realidad social es tal que no es extraño hablar de bisabuelos, abuelos o padres y madres emigrados y retornados. En las últimas décadas del siglo XX, Alemania y Suiza también tornaron receptores de gallegos, como refugio económico y político. Fue precisamente en Ginebra donde se editó la primera revista de cómic gallego, llevada a cabo por el grupo de cómic do Castro, y gracias a la clandestina editorial Edicións Roy Xordo en 1974. A Cova das Choias, una denuncia desde la experimentación artística de la censura y la represión de la dictadura, así como de la situación de Galicia. En este primer número participaban Xosé Díaz, uno de los hijos de Isaac Díaz Pardo, y Chichi Campos, que eran dos de los componentes del colectivo. Es un hecho que la literatura gallega fue testigo documental de la emigración, como se puede observar en Xosé Neira Vilas y ya en Rosalía de Castro, muy comprometida con esta angustiosa realidad. En este sentido, dando unos pasos hacia atrás, es necesario mencionar a Castelao, pintor del fracaso de la experiencia migratoria. Dice Dolores Vilavedra, y traduzco desde el gallego: juzgada como un cáncer para el país, sus negativas consecuencias son gráficamente bien apreciables en algunas de sus cousas da vida. Colección de estampas caricaturescas, acompañadas de un breve pie textual
publicadas en la prensa gallega desde 1922, y que constituyen una implacable radiografía de los males que afectaban a la Galicia de aquella época. Félix Caballero, autor de la tesis Xaquín Marín, Innovación no humor gráfico galego, afirma que Xaquín Marín es el humorista gallego más relevante desde Castelao, porque nadie como él innovó tanto ni creó una crónica de la Galicia de su tiempo tan lúcida y fiel, como ya había hecho 60 años antes el autor de Las Cousas da Vida. Xaquín Marín, nacido en Ferrol en 1943, vivió siempre en Fene. Sin embargo, fueron los periodos en Madrid los más relevantes para comprender su carrera, no por la ciudad, sino porque allí se encontró con Reimundo Patiño. Marín, como tantos gallegos, se fue buscando un futuro para su carrera profesional, pero emigró como Rosalía a la capital. En su primer viaje a Madrid, en 1968, pasó escasez y penurias y decidió regresar a Galicia. Y fue aquí donde hizo contacto con Reimundo Patiño. Reimundo Patiño, nacido en A Coruña en 1936, estuvo siempre vinculado a Monforte de Lemos, pero pasó gran parte de su vida en Madrid. Siendo uno de los fundadores en 1971 de la Galería Independiente Redor, animó a Marín a exponer en su espacio. Tras este primer encuentro, Xaquín Marín volvió a Madrid en 1972 para montar un estudio en el que trabajó mano a mano con Reimundo Patiño. Y ese mismo año expuso Patiño en Redor el cómic mural serigrafiado O home que falaba Begliota, 12 serigrafías basadas en un relato escrito por el autor en 1965, introduciendo por primera vez esta tipografía en el circuito artístico. Marín, gracias a Patiño, dejó el mundo de la pintura para adentrarse por completo en el mundo del cómic. Tanto es así que, aunque Patiño había sido el primero en hacer cómic en Galicia tras la Guerra Civil, Marín fue el primer autor de la historieta publicada en la prensa gallega, O Emigrante, en la revista Chan número 35, en 1971. El humor gráfico gallego antes de la guerra emergió a través de la actividad artística de Castelao, al que sucedieron artistas como Carlos Maside o Camilo Díaz Baliño, pero las décadas del franquismo fueron años de silencio y censura. Le seguirán en números posteriores a Percura de Comida, a Leiteira y a Cobra do Brao. Reimundo Patiño y Xaquín Marín crearon juntos Dúas Viaxes, un cómic que recogió una historieta de cada uno de ellos. Marín creó O longo camiño de volta en das estrelas, mientras que Patiño realizó a saga de Torna no Tempo. Ambas recogen la tendencia de la diáspora gallega desde una perspectiva distópica. Las ilustraciones, siguiendo un contrastado blanco y negro, tienen influencias futuristas en su composición y siguen tendencias neoexpresionistas. Rayas y manchas de color crean luces y sombras y predominan las figuras masculinas, con cuerpos marcados y musculados. El campesino emigrante, acostumbrado al trabajo de la tierra. Pero tanto Patiño como Marín beben de una tradición anterior, la iconografía, recogida en cruceros e iglesias, pero también en las vanguardias gallegas. Carlos Maside, Arturo Souto, Manuel Colmeiro, Luis Seoane, Laxeiro, y también la generación posterior, la de Isaac Díaz Pardo, Manuel Pesqueira o Alfonso Sucasas. Son personajes que parecen de granito, con marcada presencia del rostro, sumergidos en planos imposibles y rodeados de fondos elaborados y cargados de formas. Dúas Viaxes fue publicada en 1975 a través del grupo editorial Brais Pinto, fundado en Madrid en 1958 por Patiño y un grupo de intelectuales gallegos nacionalistas de izquierdas. Se trata de la primera novela gráfica realizada en gallego, vinculada directamente al tema de la emigración. O longo camiño de volta das estrelas se centra en Arbolicia, un planeta empobrecido explotado para conseguir esclavos. En un intento de acabar con la situación, aparece el capitán Celta, que se marcha con una maleta y despidiéndose de su mujer y llega a un planeta muy parecido a su tierra natal, pero con mayores riquezas y oportunidades. Ahí se queda y forma una familia, olvidándose de sus raíces hasta que sus hijos preguntan: «Papaye, e ti de onde viñeche?» Es en ese momento en el que recuerda Arbolicia, pero cuando consigue retornar, los arboricanos se convirtieron en árboles. Por su parte, a saga de Torna no Tempo se divide en 5 capítulos.
Un inicio relatado por el Dr. Ol, un cuerpo unicelular que fue enviado para estudiar las precivilizaciones y acabó en el cuerpo de un hombre atormentado por su país, torna no tempo. Ol en su regreso desea conocer el futuro de los gallegos, así que investiga qué sucedió con ellos. En el Congreso Mundial de la Emigración Gallega de 1713, la población de Galicia, extendida por todo el mundo, decide enviar a 3 naves, que se desarrollarán en los 3 capítulos siguientes. La primera es la nave Esperanza, que buscará un planeta hermano para repoblarlo con gallegos y gallegas. La segunda es la nave de Valar, que viajará en el tiempo para encontrar un momento en el que todos los gallegos puedan vivir juntos. Y la tercera es la nave Saudade, que llevará el conjunto de cultura y tradición de Galicia por el espacio para conservarlo. Todas ellas fracasan, y en el último capítulo se descubre que el Dr. Ol y todos los cuerpos unicelulares son los descendientes de esta última nave que después de caminar sin rumbo durante siglos han olvidado quiénes eran. Como se puede observar, la idea de la migración está tan naturalizada que los emigrantes para Marín y Patiño llegan al espacio, son separados de su tierra y pierden sus raíces. Existe un dicho: hay un gallego en la luna. Lo cierto es que este trauma demográfico supuso al tiempo un tema recurrente en la producción artística y una conexión a nivel mundial, que comparten puntos tan alejados como Buenos Aires, Caracas, Santiago de Compostela y Ginebra. Muchas gracias.